Mi nombre es Laura Serrano Araujo, soy estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria Popayán. Voy a comenzar hablando sobre los procesos declarativos que están establecidos en el Código General del Proceso, los cuales son dos, el verbal y el verbal sumatorio. En los procesos verbales se conoce de proceso de mayor o menor cuantía que no exista en otro trámite. Bueno, el juez realiza el respectivo estudio en el cual puede acoplar tres decisiones, las cuales es admitir, que quiere decir notificar auto admisorio al demandado y procede 20 días para que éste ejerza su defensa, o rechazar o admitir. Hablaremos sobre las conductas del demandado. Primero, guardar silencio, en el cual en el artículo 97 del Código General del Proceso se aprecia como ciertos los hechos. Se convocará audiencia inicial del que trata en el artículo 372. Otra conducta es el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Esta es para que se revoque y en su lugar se inadmita o se rechace de plano. Si este se considera que debió ser inadmitida por motivos previstos en el artículo 90, se puede revocar la providencia para impugnarla, para en su lugar se declare inadmisible la demanda. Se concede término de 5 días para que el auto subsane el efecto formal. Subsanada, el juez la admitirá y mediante providencia se puede revocar la providencia para impugnarla, para en su lugar se declare inadmisible la demanda. Se concede término de 5 días para que el autor subsane el defecto formal y subsanada el juez la admitirá mediante providencia. Por otro lado, también se revoca para que se rechace la demanda. Esta decisión puede ser susceptible de apelación. Si es por jurisdicción o competencia, se debe remitir expediente a autoridad competente. Por otro lado, una vez se resuelve el recurso y se notifica, volverá a correr los términos para responder la demanda. Otra conducta es contestar la demanda allanándose. Aceptados los hechos y pretensiones, el juez dicta sentencia favorable al demandado. El demandado se puede allanar hasta antes de la sentencia de primera instancia. Otra conducta también es contestar la demanda formulando excepciones de mérito. El demandado contrario niega o manifiesta no constarle los hechos, rechaza pretensiones y propone excepciones de mérito. Propuesta por las excepciones, se corre traslado al demandante para que en 5 días se solicite pruebas adicionales. Para que se pidan estas pruebas, el juez convoca audiencia inicial a las partes después de haber precluido el traslado para contestar la demanda. La conducta de contestación de demanda y vinculación de otra parte. En la contestación de la demanda se hace solicitud para que intervenga otra parte, mediante llamamiento de garantías. También se puede negar ser poseedor indicando quién tiene la calidad. Si se admite, se notificará personalmente al llamado. Se suspende el proceso por 6 meses para esa notificación. Realizada la notificación, se corre traslado para que el demandante pida pruebas en relación con las excepciones de mérito propuestas por el demandado y el llamado. Si no se logra notificación en los 6 meses, el secretario fijará en la lista para que el demandante en los 5 días siguientes del demandante pida pruebas sobre excepciones interpuestas por el demandado. La otra conducta es la de formulación de excepciones previas. En esta no está obligado a contestar la demanda para interponer las excepciones. Se agotan dentro del término de traslado de la demanda y para decidir estas excepciones es necesario pruebas. El juez citará a la audiencia inicial
y en ella resolverá y las practicará. La conducta de reconvención, es decir, contrademandar, en lo cual tiene que haber cumplido unos requisitos, los cuales son que se dirija contra uno o varios demandantes. No puede reconvenirse a un sujeto de derecho que no figure como actor. Otra es que el juez sea competente para conocer de la reconvención. También que exista conexibilidad entre los demandados y que no hay necesidad de audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. La contrademanda debe interponerse dentro del término de traslado de la admisión de la demanda. Los requisitos que se deben cumplir son los de la demanda inicial, con excepción de la conciliación prejudicial. Contestación de la demanda con excepciones de mérito y formulación de excepciones previas. Es una vez interpuesta por dos tipos de excepciones, el secretario correrá traslado de demandante en forma simultánea las excepciones de mérito por 5 días y previas por 3 días para que se anuncie y pida pruebas. Bueno, otra de las conductas es reconvención y excepciones previas. El inciso 3 del artículo 371 del Código General del Proceso, cuando se interponen simultáneamente, se dará traslado de las previas una vez expirado el término de traslado de convención. La conducta de convención, contestación con excepciones de mérito y proposición de excepciones previas. Se debe tramitar primero el pronunciamiento sobre la demanda de reconvención. De no ser de esta forma, resulta contrario a la economía procesal. Bueno, de la convocatoria de la audiencia inicial, presidencia de la misma, la asistencia a ella y consecuencia de la inasistencia injustificada. Primero, principalmente, se realiza en dos audiencias, la inicial y la instrucción y juzgamiento. Todo debe quedar grabado, la oralidad y el proceso verbal en beneficio de la justicia para que sea pronta, cumplida y eficaz. El proceso verbal, una vez cumplido términos de traslado de demanda o de convención o resuelto de excepciones, se procederá a una audiencia inicial. El auto de la convocatoria se notificará por anotación en el estado sobre si en alguna de las partes no asiste y ésta la justifica, se reprogramará audiencia dentro de 10 días. Si el demandante no asiste a la audiencia, esto hará presumir que ciertos los derechos, siempre y cuando estos sean susceptibles de la prueba de confesión. La parte que no concurra y no justifique, se impondrá sanción. Si esta parte no asistente a la audiencia debe acreditar su asistencia dentro de los siguientes 3 días, y su excusa solo tendrá el efecto de exonerar a esa parte de consecuencias probatorias y pecuniarias. Si es justificada, el juez lo prevendrá para que asista a audiencia de instrucción y juzgamiento para absorber el interrogatorio que no pudo realizarse en audiencia inicial. Si una de las partes no asiste y su apoderado sí está, podrá confesar, conciliar, transigir, desistir y en general para disponer el derecho de litigio. Si no asiste ninguna de las partes y en esto no justifican, el juez por medio de auto puede dar por terminado el proceso. Bueno, una decisión de excepciones previas. Cuando hay excepciones previas pendientes de resolver, el juez iniciará la audiencia pronunciándose de ellas. Si no prosperan las audiencias continúa y si no se subsana la demanda, el juez la rechaza.
Sobre esta decisión, sobre las excepciones, solo procede el recurso de reposición. Bueno, en la conciliación el juez propondrá fórmulas de arreglo que estime justas. Si hay conciliación, el juez aprobará mediante auto que prestará mérito ejecutivo. Si es parcial, aprueba y continúa la audiencia por la parte no conciliada. Por otra parte, el interrogatorio y careo de las partes. La falacia del interrogatorio de la propia parte y práctica de otras pruebas. Se practicarán en audiencia inicial siempre y cuando se hayan solicitado la práctica. El juez, si pide interrogar oficios mediante las partes. Las preguntas no pueden ser superior a 20 cuando el que interroga sea una de las partes. El juez sí puede superar ese número. Dentro del régimen de oralidad, ahora será posible que de la propia parte pida ser llamada para que se oiga su propia declaración. Sin límite de aquí surge una gran discrepancia de posturas, en donde la convención americana de derecho humano establece que toda persona tiene derecho a ser oído públicamente para que los que desde otro punto de vista no es más que una confesión. Entonces es así que resulta innecesario para unos escuchar una parte de su propia declaración. Esto implicaría una doble vuelta y que no haya límite de preguntas. La fijación de los hechos y del litigio. El juez requerirá a las partes para que determinen los hechos en los que están de acuerdo, que estos sean susceptibles de confesión y a continuación fijará el objeto del litigio, que pueden ser claros. Esos hechos se consideran demostrados que requieran ser aprobados en el resto del debate. El control del delegado. El juez ejerce el control de legalidad de lo actuado hasta el momento, que todo sea acorde a la ley. Si hay algún vicio, o lo subsana o toma las medidas pertinentes para superarlo. Una vez se supere, se continuará con la audiencia, en la cual no se podrá alegar futuras irregularidades o vicios anteriores. Bueno, la sentencia se puede dar en audiencia inicial o en audiencia de introducción y juzgamiento. Si en audiencia inicial se puede evacuar todas las pruebas que se pretenden hacer valer, el juez corre traslado inmediatamente a las partes para que aleguen de conclusión en forma oral, mediante intervención que no podrá superar los 20 minutos. El juez puede considerar más tiempo. El juez oirá las partes, podrá dictar sentencia en forma inmediata, si le fuere posible, y si no puede dictar sentencia en el mismo día, tendrá 10 días para proferir por escrito la decisión del fallo. Se debe anunciar el sentido del fallo. Bueno, en la fijación de fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de introducción y juzgamiento, bueno, se decreta las pruebas para que resulten necesarias antes de finalizar la audiencia inicial. El juez señalará la fecha y hora para la audiencia de introducción y juzgamiento. Dispondrá lo necesario para que se recauden las pruebas faltantes. En la audiencia de instrucción y juzgamiento se practicarán las pruebas pendientes, se decide el fallo. Es la audiencia más importante, la cual quedará grabada si hubo inexistencia justificada o audiencia inicial. Se procede a practicar el interrogatorio de partes. Agotado esto, el juez requiere a las partes para que se determinen los hechos en los que están de acuerdo. Fija nuevamente el objetivo del litigio y determina hechos acreditados y rechaza pruebas que considere innecesarias para el debate. Si no hay interrogatorio de partes que estuvieran pendientes, decreta pruebas en el siguiente orden: de oficio o petición.
Oirá interrogatorios a los peritos que hayan sido citados a audiencia. Recibirá los testimonios que se encuentren presentes y practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieran sido decretadas. Una vez terminada la práctica de pruebas, se verá los alegados de conclusión. Primero tendrá la palabra del apoderado demandante y luego demandado para que expongan sus alegaciones por un término de 20 minutos. Concluidas las alegaciones, dictará sentencia de forma oral inmediatamente. Ese mismo día se debe anunciar el sentido de fallo. Ese no puede ser revocado. Bueno, y una de mis preguntas ¿es necesario agotar la conciliación prejudicial para que proceda la demanda de convención? Pues la respuesta es no, porque la reconvención hace parte del conflicto respecto al cual el demandante surgió esa audiencia de conciliación, ya que se recuperó ese requisito. No hay dos conflictos, el conflicto es solo uno, no hay dos conflictos. Otra de las preguntas es si el régimen de oralidad permite que la propia parte pueda ser llamada para oír su propia declaración. La respuesta es que con la reforma del artículo 202 y 203 del Código de Procedimiento Civil, en el artículo 198 del Código General del Proceso, trajo con él el levantamiento de la restricción de que solo la parte contraria puede pedir el interrogatorio de sus contrapartes. Y la última es procedente que se dé sentencia en una audiencia inicial. Pero la respuesta es sí, siempre y cuando se pueda evacuar todas las pruebas y se pretenda hacer valer dentro del proceso. Gracias.